de Pepe Mujica. Tienes la palabra, Miguel. Sí, bueno, el fallecimiento fue sentido por mucha gente de Pepe Mujica, que murió a los 89 años. Fue presidente de Uruguay entre el 2010 y el 2015 y obviamente tenía ciertas características que lo hacían caer simpático a mucha gente, eh, porque a diferencia de otros políticos él vivió en una residencia humilde, siendo presidente inclusive iba en un auto viejo o en una moto a la casa de gobierno. Este, bueno, tenía ese concepto de... Y él venía de una tradición de haber luchado muchos años, después estuvo primero contra la dictadura, estuvo años preso, 9 años preso. eh, Bueno, entonces tenía una trayectoria importante, eh, y obviamente esto es lo que más por ahí se difundió en el mundo. Y ahora, yendo a su presidencia, eh, digamos que podemos compararlo, la presidencia de Mujica, que no fue solo de Mujica, sino del Frente Amplio que él encabezaba, ¿no es cierto? Que antes hubo otro presidente. Eh, Podemos compararlo con los gobiernos del MAS en Bolivia u otros gobiernos de falsa izquierda. Es decir, después de plantear, eh, por ejemplo, en el caso de Mujica y en el caso de su partido, la necesidad de una reforma agraria, la necesidad de cambiar la economía, bueno, eh, supuestamente, bueno, estaban apoyados por el Partido Comunista y el Partido Socialista, y eran parte del Frente ese, eh, pero obviamente cuando gobernaron no hicieron absolutamente nada de eso. Eh, Antes de Mujica hubo otro presidente que estaba Tabaré Vázquez, también del Frente Amplio, eh, y bueno, ellos no hicieron ninguna reforma, se entendieron con el agronegocio, se entendieron con las transnacionales. eh, Entonces no hubo ningún cambio, no solo no, ningún socialismo ni nada por el estilo, aunque alguna gente le ha dicho que, aunque era el Partido Comunista y el Partido Socialista, sino que como, por eso hacía la comparación con el gobierno del MAS, el primer gobierno, el gobierno del Evo, digamos, ¿no? Este, como digo, habían hablado de la reforma agraria, habrían hablado incluso de romper con el FMI, castigo a los genocidas uruguayos, que en Uruguay hubo un genocidio importante también, masacre de gente, la dictadura uruguaya, pero no hicieron ninguna de esas cosas. Eh, Absolutamente nada de eso, más bien liberaron a los militares que estaban enjuiciados, este, y se entendieron, pagaron la deuda externa que había contraído los gobiernos anteriores y también la dictadura, y siguieron pagando, siguieron sirviendo al FMI. Y se entendieron con el agronegocio y con las transnacionales. Esto, todo un argumento de ellos, diciendo, bueno, que había que hacer eso, que eso era necesario. Eh,
pero concretamente esto significó un deterioro para el nivel de vida del pueblo uruguayo, para el salario, para, bueno, como vimos y que pasó en Bolivia, ¿no es cierto? Que al principio puede haber se creído que había mejoras, que algunas mejoras pudo haber habido, pero concretamente significó fortalecer al agronegocio. En el caso uruguayo también causó, y fue parte de lo que después vino, que fue un desastre climático, con agua que se puso mal al agua, dejó de llover en muchos lugares. Bueno, también eso es comparable a lo que pasa en Bolivia. Eh, en el 2021 eh, ya había sido presidente, ¿no? Le preguntaron entonces qué es ser de izquierda. eh, Se perfila, es una batalla cultural, dijo Mujica. Eh, Pensábamos que cambiando la relación de producción podíamos construir un hombre nuevo, pero el hombre no solo está condicionado a una relación económica, o cambia la mentalidad del sapiens y logra dominarse, o vamos a hacer pelota la vida en la tierra. Bueno, esto es una frasecita para decir no vamos a hacer ningún cambio en el sistema capitalista, simplemente tenemos que el hombre tiene que ser mejor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, más allá de respetar, porque hay mucha gente que por supuesto siente la muerte de este hombre, por supuesto esto no es para decir, eh, como digo, tuvo una trayectoria también de lucha, de joven, más joven, pero analizándolo, el tipo de gobierno, evidentemente no fue un gobierno que dio salida a la crisis uruguaya, a los problemas uruguayos, que hoy se mantiene como país capitalista con problemas también para el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido decimos lo mismo que decimos en Bolivia, es decir, para cambiar esa crisis económica que afecta a todos los países, es necesario terminar con el capitalismo y que gobierne las organizaciones del pueblo trabajador, ¿cierto? Y romper con el imperialismo. Eso es empezar a construir un verdadero socialismo. Y eso hace falta en todos los países del mundo hoy, porque esa crisis está en todos lados. Bueno, pero más allá de eso, como decía, la muerte en Mujica fue muy sentida por mucha gente, no solo en Uruguay, porque era muy conocido. Aquí hemos hablado con compañeros también jóvenes que decían que, bueno, les dolía mucho la muerte. Por supuesto, respetamos eso, porque, como decía, también tenía algunas características especiales de ese hombre, pero evidentemente su política no fue ni de verdadera izquierda, ni para terminar con el dominio capitalista imperialista de Uruguay. Bueno, esto queríamos señalar del presidente Mujica. Gracias, Miguel. No solo decir, ¿no? O sea, que en el marco de la corrupción, bueno, del enriquecimiento por parte de la mayoría de los presidentes, tanto de derecha sobre todo, bueno, que es loco, pero también el ejemplo que siguieron los que se llaman de izquierda, tenemos a Lula, tenemos a Evo Morales, que pasó de ser un trabajador campesino, ahora es un gran empresario, exportador en Bolivia, todo al amparo del Estado. Bueno, Mujica se mostró como alguien, un referente, ¿no? Alguien que no se afianzaba al poder, no quería. Claro, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Evo Morales movilizándose a como dé lugar para seguir siendo presidente. Así es. Y Mujica no hizo eso, ¿no? Mujica también, bueno,
se lo considera, digamos, libre de corrupción, él no buscó beneficios personales, justamente esta humildad que mostró hasta sus últimos días hace que se vea como una figura, digamos, algo muy valioso frente a toda la podredumbre y corrupción a la que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Entonces eso sí se puede reivindicar de Mujica, también el lado de, bueno, de su lucha guerrillera en su momento, el haber resistido, bueno, la prisión, las torturas. Ahí igual hay bastante polémica, ¿no? En la mejor parte se considera de que no denunció a sus compañeros y sufrió solo toda esa situación. Hay quienes cuestionan esto, pero bueno, esa sería la parte reivindicable, ¿no? Lo malo es de que realmente para cambiar el sistema no basta solo con esta honestidad, digamos, ¿no? Sino realmente hay que hacer cosas de fondo, transformar la realidad. Y eso es lo que Mujica no hizo en Uruguay, ¿no? No cumplió con la lucha guerrillera que en su momento quería realmente implantar el socialismo en este país vecino, en Uruguay. Y cuando llegó a ser presidente, más bien lo que hizo fue convivir, pactar, mantener las cosas tan estables y lo que quiero recalcar acá una cosa más, que en lugar de que esto más bien favorezca, ¿no? Una persona honesta, una persona eh, que se muestre libre de corrupción, etcétera, en lugar de hacer que avance el proceso, hacer que se debilite más el capitalismo, el Estado explotador, capitalista, de los empresarios, el saqueo transnacional, el saqueo de la oligarquía terrateniente, bueno, en el caso de Uruguay incluso varios elementos de paraíso fiscal, etcétera. Más bien lo que hace que una persona con buenas características, una persona buena, digamos, en general, que se meta a administrar este tipo de negocios y administrar este tipo bueno, administrar el Estado capitalista, lo que hace en lugar de debilitarlo y de mejorar las posiciones, es bien tratar de lavarle la cara, ¿no? Tratar de mostrarlo más potable y tratar de, bueno, en los últimos hechos lo que hace es fortalecerlo, ¿no? Y eso es lo que se le tiene que criticar a Mujica, ¿no? Que en lugar de usar incluso ese prestigio que tuvo hasta el final de sus días y todo para destruir el capitalismo, destruir el Estado capitalista uruguayo y a nivel internacional, más bien lo que hizo es más bien fortalecer esas instituciones de explotación, fortalecer el capitalismo, fortalecer la presencia de las transnacionales, que haya ese pacto social entre los trabajadores y los grandes oligarcas, los grandes empresarios, y eso en definitiva va en contra de los trabajadores, ¿no? Y es eso lo que tenemos que rechazar de ese legado de Mujica y tener claro de que, bueno, a veces no solo se necesita mucha capacidad, honestidad y todo eso, sino se necesita una política firme de luchar consecuentemente y hasta el fin contra el capitalismo, contra la explotación, contra todos los males que aquejan a nuestros pueblos, ¿no? Y eso es lo que le faltó a Mujica en sus últimos días. Está bien, no robó, vivió humildemente, pero no fue un revolucionario y eso es lo que tenemos que lamentar. Y todo ese prestigio no va a favor de una revolución, a favor de una transformación profunda de la sociedad, sino más bien fue, lastimosamente, a fortalecer la institucionalidad capitalista de Uruguay y en general de América Latina, ¿no? Y es eso lo que tenemos que tomar en cuenta y también sacar nuestras reflexiones al respecto, ¿no? De que lo que necesitamos, además de honestidad, además de capacidad e inteligencia, lo que necesitamos es una política firme y consecuente de lucha revolucionaria al servicio de los trabajadores, al servicio del pueblo y en contra y en ruptura total con los grandes explotadores, las transnacionales y los grandes empresarios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que construir y para eso es que, bueno, estamos acá en Radio Rebelión, en el Partido de los Trabajadores, y luchando por una unidad también a nivel internacional con los compañeros y, bueno, los revolucionarios compañeros a nivel internacional, ¿no? También los compañeros de la UIT y de otras organizaciones.